Fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Mira al que está a tu lado y decirle, no te frenó el agua, no te frenó nada. Invítale a tomar asiento. Hay algunos que pensaron quedarse en casa, ¿no? Pero dicen, no me frenó nada. Y si no nos frena nada es porque fue el Señor el que puso dentro nuestro el querer como el hacer por su buena y perfecta voluntad. ¿Lo creen a eso? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Versículo 6. Isaías capítulo 44, versículo 6. Y he titulado el mensaje de esta noche, yo no leo manos, yo profetizo. Mirá lo que está a tu lado y decirle, yo no te voy a leer las manos. Vamos, miralo otra vez y decirle, yo no te voy a leer las manos, yo te voy a profetizar. Un amigo me dijo, ¿qué vas a predicar el sábado? Le digo, no voy a predicar, voy a profetizar. Isaías capítulo 44, versículo 6. ¿Lo tenemos? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¡Wow! Mirá lo que está a tu lado y decirle, a ver tus manos. No te voy a leer las manos, te voy a profetizar. ¿Y saben por qué? Porque tenemos, los hijos de Dios no necesitamos ir a nadie más que a Dios, que nos diga realmente lo que va a acontecer con nuestras vidas. ¿Cómo será que desde el principio, y aún más cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, la Biblia dice, habla de las bendiciones y de las maldiciones? Las bendiciones, cuando oímos y obedecemos la palabra de Dios, dice que las bendiciones nos alcanzarán. A ver, ¿cuántos tienen esposa o esposo? Dice, vas a tener una esposa y la vas a disfrutar. Vas a tener un esposo, lo vas a disfrutar. Vas a tener hijos, lo vas a disfrutar. Eso es bendición de Dios. ¿Cuántos dicen? Eso es bendición de Dios. Pero luego dice que aquellos que no oyen la voz de Dios para ponerla por obra, para ser obediente, dicen que van a tener una esposa y otro va a dormir con ellos. Eso es feo. ¿O no? Van a tener hijos y otros los van a disfrutar. Eso es feo.
¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene la culpa Dios? No. La tiene la culpa ¿quién? El hombre que confía en ¿quién? En sí mismo. Que en vez de poner su confianza en Dios, sabiendo que es una persona que necesita depender de Dios. ¿Cuántos hombres están privados de su libertad? Y a su mujer la está disfrutando otra persona. ¿Cuántos hombres tienen sus hijos privados de su libertad y no los pueden ver? Y hay otro hombre en casa que lo está disfrutando. ¿Por qué? ¿Tiene la culpa Dios? No. La culpa la tiene el ser humano por no darle lugar a Dios. Y fíjense cómo en ese versículo 6 dice así: dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de él no hay Dios. Pero el hombre quiso hacer su propio Dios. Gracias a Dios que el Señor es espíritu, porque si no todos harían una imagen de Jesús a su manera. En el versículo 7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que tienen la verdad pueden compartir la verdad. Luego hace una ilustración de aquellos que siguen a ídolos falsos, como lo dice en el libro de Salmos. Tienen ojos, no ven; oídos, no oyen; manos, no palpan. Pero lamentablemente hay personas detrás de eso. ¿Por qué? Porque fíjense cómo lo dice en esos versículos, en el versículo 9, los formadores de imágenes de talla, todo ellos son vanidad, y lo más precioso de ello es para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Pero ¿qué pasa? Están confundidos. Van una persona para que les lea las manos. A ver, la brujita de la vuelta, ¿no? Doña Catalina dice: vengan, vengan, que yo les voy a decir el futuro, ¿no? A ver, estirame la mano, mira la mano y dice: wow, te vas a ganar la lotería. Mira, oh, vas a dejar a tu esposo por uno más lindo. Wow. Y no se da cuenta que se van atando, se van enlazando, van en busca de una respuesta de Dios, van en busca, porque todos ellos que andan en lo que es magia blanca, magia negra, magia roja, en lo que están ahí los que dicen son adivinos, profeta del mismo diablo y cuantas cosas, todos dicen hablar por Dios. Todos dicen que Dios se lo dijo, o que un espíritu vino y le dio una revelación para aquel que necesita, porque está confundido y termina más confundido. Cuando ellos son los confundidos por no conocer la verdad. La Biblia te dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hasta que estas personas no sean aquellos que conozcan la verdad, van a seguir confundidos. Es como el hombre que nació hombre, pero dice ser mujer. Está confundido. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Personas atadas sin fe, sin esperanza. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en algo que no es Dios, en algo que no existe. Solamente Dios, nuestro Dios, es Dios. Pero fíjense cómo es que dice de que ellos van a hacer qué cosa, confundido, cuando la Biblia dice que tú y yo cuando creemos en Él no vamos a ser avergonzados. Ellos sí van a ser avergonzados. Y cuando finaliza el versículo 11 dice: y serán avergonzados a una. Pero tú y yo no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque confiamos en ¿quién? En el Dios que existe. ¿Se acuerdan el profeta
que él solo estuvo dispuesto a desafiar a más de 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Elías, él solo estuvo dispuesto a desafiarle. ¿Ustedes se animarían a desafiarle a 400 brujos si no están confiando en su Dios? Él no fue a debatir con ellos, él lo fue a desafiar, porque sabía que no iba a ser avergonzado. Pero todos ellos fueron avergonzados y confundidos. Empezaron, le dieron la posibilidad: ustedes van a clamar a su Dios, listo, háganlo, vamos a ver si Baal responde. Y empezaron a preparar todo, y empezaron a gritar: ¿a dónde está? Buscaban respuesta, que derrame fuego. Y no podía derramar ningún fuego del cielo, porque no estaba en el cielo. Pero aquel que sí estaba en el cielo, cuando él clamó delante de su Dios, el que estaba en el cielo derramó fuego del cielo. Todos fueron confundidos y todos fueron avergonzados, pero aquel que confiaba en su Dios no fue avergonzado, al contrario, fue bendecido y proclamado como profeta delante de todos ellos. Veamos lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pablo, hablándole a los corintios, y le hablaba de la responsabilidad que tenían por conocer el Evangelio, por conocer al Señor, conocer la verdad. Y fíjense lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 3. Pablo les habla y le dice: pero si nuestro, ¿cuánto dicen nuestro? Nuestro Evangelio, ¿cuánto dicen? Es nuestro Evangelio. Evangelio, las buenas noticias son nuestras, porque Él nos reveló. Y fíjense que dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si el Evangelio nuestro, no el del vecino, nuestro Evangelio está encubierto en medio de aquellos que se pierden, la responsabilidad de quién? Nuestra, que ellos se pierdan si no le hablamos para que conozcan la verdad. Una cosa es que tú le hables y no quieran oír, y otra cosa es que tú los tengas y no le quieras hablar. Cuando Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio, nuestro Evangelio, es poderoso para sacar de las tinieblas, para agarrar a los brujos, hechiceros, engañadores, mentirosos, y desafiarle a que le crean a la palabra de Dios, porque aún ellos mismos van a conocer lo que no conocen. En un momento una persona, un mago, quiso lo que Pedro tenía, y el Señor a través de Pedro le dijo: que el dinero perezca contigo, porque tú no puedes comprar lo que Dios te puede regalar. Es una bendición, es un beneficio para sus hijos. Se imagina una persona estando en una esquina a punto de ir, una mujer a punto de ir a hacer un aborto, y se encuentra con un hijo de Dios, que ese hijo de Dios le habla lo venidero, le habla lo que puede acontecer. Si le abre el corazón a Jesús, toda su vida puede cambiar. Una persona que se quiere quitar la vida, pero se encuentra con alguien que le habla, no que le lee las manos, no que le tira las cartas. Se encuentra con alguien que le puede decir que solamente en Cristo Jesús hay esperanza, que solamente en Cristo todas las cosas se pueden alinear y se pueden restaurar cuando uno pone su corazón en Dios. Por algo dice que aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor cumple todas las cosas que Él ha dicho cuando uno es obediente y le cree. Fíjense lo que dice en el versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente va al curandero?
¿Por qué la gente va al hechicero? ¿Por qué la gente va al que le tira las cartas, que le lea las manos? ¿Por qué la gente muchas veces va donde están los gitanos, que le dice, vení a ver tu manito, a ver qué pasa? ¿Por qué? Porque el príncipe, el Dios de este siglo, los tiene cegados. Y en su desesperación van a buscar cualquier cosa con tal de que su hijo sea sano, con tal de que se puedan pagar las deudas, con tal de que tal vez Dios restaure o traiga ese amor desde lejos. Van a ir detrás de alguien que le termine engañando. ¿Por qué? Porque el príncipe, el Dios de este siglo los tiene cegados, no pueden ver. Pero Pablo por algo dice, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Porque con ese evangelio, nuestro evangelio, le sacamos la venda. ¿Para qué? Para que puedan ver la luz del evangelio. Para que puedan ver lo que hay en esperanza para él. Fíjense cómo lo dice en ese versículo, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio. Cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, no de los hijos de Dios, porque pasaron de tiniebla a luz. El diablo no te puede cegar a ti el entendimiento, tú puedes entender, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo todo lo entendemos. Y cuando entendemos todas las cosas, como dice Daniel, que aún en los postreros tiempos los entendidos van a entender todas las cosas, esas cosas que entendemos va a ser ¿para qué? Para traerle revelación. Que le podamos decir a la gente, mira, no te puedo leer la mano, pero te puedo decir lo que va a pasar contigo. Que si tú le entregas tu corazón, Dios puede restaurar tu familia. Que si tú le entregas tu corazón, Él puede hacer un milagro en tu familia. Que si tú le entregas tu corazón, Dios puede hacer tantas cosas para que tú puedas ver el poder de Dios. Pero si tú quieres seguir indiferente, ciego, por no seguir el evangelio, por no seguir a Cristo, estas señales van a seguir para mal. Vas a tener una familia, otro lo va a disfrutar. Vas a tener hijos, otros los van a disfrutar. Y Pablo quiere que entiendan para que no sean religiosos. Para que no sean religiosas personas que dicen que creen, que confían, pero con sus hechos muestran totalmente lo contrario. El Dios de este siglo que hizo, les cegó. Pero fíjense lo que tenemos nosotros, los hijos de Dios, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Los hijos de Dios, ¿por qué no vamos a ser confundidos? ¿Por qué no vamos a ser avergonzados? Porque tenemos ¿qué cosa? La profecía más segura, tenemos la palabra. Fíjense cómo dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar como oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, Cristo, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos? La profecía más segura. Si tú le dices a una persona que si esa persona, en vez de ir a un brujo, a un curandero, a una persona que le va a engañar, se acerca al Señor tal cual está su condición y su estado, la Biblia dice que el Señor no lo rechaza, al contrario, lo hace acepto. Dios lo va a hacer. Todo lo que está escrito en la palabra que tú hables va a tener cumplimiento. Tú no necesitas engañarle a la gente. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tengas que decirle, conforme a lo que está escrito en la profecía, en la palabra del Señor, va a tener cumplimiento. Y cuando tú hablas lo que está escrito, ¿cómo habrá sido que cuando fue lleno del Espíritu Santo Pedro, en el Pentecostés,
y se puso en pie. Cuanto antes lo había negado, ahora se puso en pie y comenzó a profetizar, comenzó a hablar. ¿Qué cosa? La palabra, lo que había acontecido, lo que estaba escrito. 3.000 personas se convirtieron al Señor. Luego, ¿qué hizo? Lo mismo, volvió a profetizar, volvió a hablar, porque está escrito que en los días, en estos tiempos, dijo Joel, y comenzó a hablar. ¿Qué cosa? La palabra profética más segura. 5.000 personas más se convirtieron al Señor. Porque la palabra de Dios, la profecía más segura, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Y todo lo que nosotros creemos que está escrito ahí tiene cumplimiento al 100%. Por algo dice que todo aquel que sale y comienza a sembrar y siembra la palabra, cuando cae en un buen corazón, en una buena tierra, sí o sí va a dar fruto, al 30, al 60 o al 100, pero el fruto lo va a dar. Por eso es importante que uno tenga siempre, ¿qué cosa? La palabra, la profecía. Cuando hay gente que dice, yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé si vamos a ir cada vez peor, vamos a entrar en pobreza, no sé si cuando pasa el tiempo las cosas que van a pasar, no lo sé. Sí, nosotros lo sabemos. La Biblia dice que la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice tantas cosas para traernos seguridad y confianza. Pero también dice que Dios no desampara a sus hijos. Dice de que no hay ni siquiera uno que ande mendigando, porque su confianza está depositada en Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen, yo no leo las manos, yo no tiro las cartas, pero yo profetizo? Yo le digo a la gente lo que va a acontecer con sus vidas si rinden su corazón a Jesús, que le va a ir bien, que van a restaurar, que van a sanar, que van a tener vida y vida en abundancia, que van a tener vida eterna, de que Él, ¿qué hace? Toma sus pecados, lo tira a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda. Quita la culpa. Todas esas cosas van a comenzar a acontecer en aquellos que le creen, cuando tú y yo le profeticemos, le hablemos. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué cosa? La profecía más segura. El mundo está desesperado, el mundo está confundido, la gente por no conocer la verdad está confundida y dice que son avergonzados, pero aquellos que confían en Él no son avergonzados, al contrario, son bendecidos. Por algo Pablo les dijo, si el evangelio, nuestro evangelio está encubierto, como diciendo, de nada sirve. Están los que se pierden, tenemos el evangelio, tenemos la herramienta, tenemos lo que los va a sacar de ese estado porque están confundidos. Ellos están necesitando de lo que tú y yo tenemos. Ellos, si no tienen lo que tú y yo tenemos, se van al infierno. Se pierden. Fíjense cómo están desesperados, fíjense cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cuánto dicen de este tiempo presente? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿cuánto dicen? En nosotros, mirá lo que está a tu lado y decirle, en vos se va a manifestar. La gloria venidera, lo que se viene, es mayor que lo que tú has vivido. Pero no solamente eso, dice que se va a manifestar. Y si se va a manifestar, fíjense como dice en el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Ellos están esperando de que tú te manifiestes. Y no que manifiestes tu viejo hombre, tu vieja mujer, sino que manifiestes, ¿qué cosa? El poder de Dios, el evangelio. Como Pablo lo dijo, yo no me avergüenzo de qué, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ellos están esperando que los aleluyas, los cristianos, ellos quieren ver con sus propios ojos por qué estamos siguiendo a un Dios que ellos no están siguiendo.
Que le podamos decir, ven, tú quieres saber lo que va a pasar contigo, ven conmigo a la iglesia. Tú quieres saber lo que va a pasar contigo, entrégale tu corazón a Jesús. Tú quieres saber lo que va a pasar con tu familia, bueno, entrégale tu corazón. Él te va a revelar todas las cosas. Porque todas las cosas Él tiene para enseñarnos y revelarnos. Fíjense cómo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. La palabra guardar en el original, en griego, es la palabra pekdehomai, que significa esperar totalmente. Ellos están esperando totalmente ¿quién? La manifestación de los hijos de Dios. Están esperando. Porque por algo le estamos siguiendo a un Dios que ellos no conocen, pero decimos que Él salva, que Él sana y que Él trae libertad. Ellos están esperando ahí, confiadamente, que lo que le vamos a decir es verdad. Pero luego dice, es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Y la palabra manifestación en el original griego es la palabra apocalipsis, que significa revelar lo venidero. Tú tienes lo que va a pasar. Tú tienes que saber lo que va a pasar. Y si no lo sabes, lo vas a encontrar en la palabra de Dios, en la profecía más segura. Y si tú le crees a la profecía más segura, ¿sabes qué? No solo que no vas a ser avergonzado, sino que va a haber gente que le va a dar gracias a Dios. Porque cuando estaban perdidos en sus delitos y sus pecados, tú los sacaste de la ignorancia, tú los sacaste de ese estado y los trajiste a donde, a la luz admirable, a donde ellos van a admirar lo que tú estás viviendo. Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿De qué cosa? De corrupción. Y atentos ahí, a la libertad gloriosa ¿de quién? A la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Hay una libertad que es gloriosa, que tú como hijo de Dios la puedes experimentar y ellos no. Porque ellos están confundidos, porque ellos no saben. No conocen al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. Le va a hacer recordar todas las palabras que Jesús habló. Tú y yo tenemos el privilegio de que ellos estén desesperados por conocer lo que nosotros sabemos. Ellos están desesperados. ¿Qué es lo que va a pasar con el país? ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué es lo que va a pasar con lo otro? ¿Qué va a pasar con la inseguridad? ¿Qué va a pasar con la economía? Nosotros sabemos lo que va a pasar. Nosotros estamos confiando no solamente en nuestro Dios, sino que todo lo que Él dijo que va a pasar, nos las reveló ¿a quién? A nosotros. Y nos las reveló ¿para qué? Para que no andemos en tinieblas como los hijos del diablo andan en tinieblas. Ellos necesitan lo que tú y yo tenemos. ¿Cuántos se alegran? Dentro tuyo hay algo tan poderoso que muchas veces tú no te das ni cuenta. Pero ellos están desesperados por conocer la verdad. Y la verdad tú la tienes adentro. El Espíritu de verdad está dentro tuyo que te va a guiar a toda verdad. Cuando tú conoces eso y ves a personas que necesitan salir de la confusión, como el diablo los tiene cegado, los ves en ese estado, pero tú tienes la verdad, los vas a sacar de ese estado. Y ellos luego van a darle gracias a Dios, como yo todos los días le doy gracias a Dios, aquel joven en esa escuela que me invitó a una iglesia. Gracias a Dios que lo usó a él para hablarme y luego para llevarme a una iglesia. Dios siempre va a usar a alguien y Dios te quiere usar a ti. El poder de Dios que está en ti no es solamente para ti, sino que es para manifestarlo en aquellos que carecen de poder, de libertad y de vida. ¿Lo creen a eso? Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie por un instante. Porque Dios quiere hacer algo glorioso contigo.
Dios quiere manifestar su poder en ti. Dios quiere manifestar su amor, su misericordia. Dios quiere manifestar lo que hay en ti. ¿Y sabe por qué? Porque tú tienes que ser las manos del Señor, tú tienes que ser los pies del Señor, tú tienes que ser la boca de Dios, tú tienes que ser el oído de Dios. Cuando nos manifestamos en el poder de Dios, todas las cosas son diferentes. Vas a ver una persona que está enferma, imposibilitada, que necesita un milagro, y el Señor te va a poder usar a ti. El Señor va a poder hacer algo contigo. El problema es cuando no estamos en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere manifestarse. ¿Se imaginan estar en un geriátrico trabajando y viendo tantas personas que al borde de la muerte están, pero teniendo el poder de Dios en nuestra vida, teniendo el evangelio de Dios en nuestra vida, no lo sacamos de ese estado? Muy pronto se pueden ir al infierno, pero estamos nosotros, los hijos de Dios, que le podemos cambiar el destino de su vida. Que en vez de irse hacia abajo, se van para arriba. En vez de irse al infierno, se van al paraíso, al cielo con Dios. Porque lo que hay dentro nuestro se tiene que manifestar. Por eso, ¿cómo está? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita por un instante. ¿El poder de Dios se ha manifestado en ti? ¿Se está manifestando? ¿O quieres que se manifieste en tu vida? Examina tu corazón. Porque de nada sirve tener nuestro evangelio encubierto entre aquellos que se pierden. Porque no es que se pierden el colectivo, no es que se pierden de ir a trabajar, no es que se pierden de ir a una cancha a ver un partido de fútbol. Se pierde la salvación, se pierde una eternidad con Dios, se pierde la vida. Y teniendo nosotros lo que ellos necesitan, ¿por qué permitir de que no se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas? Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Queremos, Señor, manifestar ese poder en favor de aquellos que están perdidos, en aquellos que no tienen esperanza. No leemos las manos, Señor. No les tiramos las cartas para engañarle y decirle algo filosófico, inventado, engañoso, para captar la atención de la gente. No, lo que sí hacemos es hablar tu palabra, hablar tu evangelio, profetizar sobre ello y decirle que si ellos realmente le entregan a ti tu corazón, ellos mismos van a tener vida y vida eterna. Ellos mismos van a salir de la esclavitud. Ellos mismos van a verte a ti obrar. Por eso, Señor, te damos gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos con todo el corazón. Gracias por salvarnos. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos con tu sangre. Gracias por purificarnos. Gracias por darnos esperanza. Gracias por sacarnos de ese estado de muerte, de esa muerte eterna. Gracias, 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 gracias. Sé un agradecido. Sé una agradecida. Porque tú tienes lo que otros hoy no tienen. Por lo que otros se desesperan por descubrir, por saber. Y terminan siendo engañados, sin esperanza, sin fe, sin amor. Tú tienes lo que ellos necesitan, que es el poder de Dios. Tú necesitas transmitirle a ellos. Cuanto más tú das, más Dios te da a ti. De gracia tú recibes, de gracia das. Cuando tú das a conocer el evangelio, la verdad, la profecía más segura, la palabra de Dios, y le hablas a la gente lo que puede acontecer en su vida si entregan su corazón a Jesús,
luego ellos van a darle gracias a Dios por tu vida. Pero también le podrá decir a aquellos que están perdidos: no sigas en ese camino, no sigas en esas condiciones, porque en esas condiciones no solamente que te vas a perder tú, sino que también va a perderse tu familia, aquellos que te rodean, tu descendencia será maldita en la tierra, porque no hay alguien que cambie la maldición por la bendición de Dios. Te adoramos, Señor.